Amados hermanos, hijos del Dios vivo, escuchad con temor y reverencia la voz que hoy os llama desde lo alto. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. ¿Cuántos de vosotros corréis de un lado a otro, buscando una palabra, una señal, una emoción, y sin embargo no os detenéis a escuchar el suave sonido del Espíritu que habla en las sombras del corazón? Oh generación apresurada e inquieta, queréis oír la voz del Altísimo, pero teméis el silencio donde ella habita. Sí, el Señor todavía habla, no con truenos ni relámpagos, sino con el susurro que el mundo no percibe. El problema no es que Dios se haya callado, sino que el hombre ya no sabe aquietarse. Estamos rodeados de un torbellino de voces, el ruido de las calles, las distracciones de los sentidos, los clamores de la carne. Pero la voz del Señor no se mezcla con el tumulto, se oculta en la brisa suave y solo el corazón quebrantado puede discernirla. Recordad a Elías en el monte Horeb. El viento desgarraba las rocas, el fuego rugía, la tierra temblaba, pero el Señor no estaba allí. Después vino el soplo apacible y delicado, y Elías cubrió su rostro con el manto porque reconoció la presencia del Dios vivo. Así es con el hombre espiritual. No encuentra a Dios en los gritos de la multitud, sino en lo recóndito del alma rendida. Oh hermanos, ¿cómo necesitamos redescubrir el poder del silencio santo? No el silencio de la indiferencia, sino el silencio de la adoración. Hay un silencio que es muerte y hay un silencio que es vida. Hay un callar que es frialdad y hay un callar que es fuego sagrado. Este último es el que busco encender en vosotros, el callar que nace de la reverencia, el silencio que prepara el corazón para escuchar al Eterno. ¿Cuántos hoy confunden agitación con espiritualidad? Juzgan que mucho hablar, mucho cantar, mucho hacer son prueba de unción. No, amados, el verdadero avivamiento no nace del ruido humano, sino del silencio divino que precede al fuego. El Espíritu Santo descendió en Jerusalén cuando todos estaban de acuerdo, esperando. No había prisa, no había distracción, no había espectáculo, solo almas postradas, en silencio expectante, hasta que vino el sonido del cielo como un viento impetuoso. Y os pregunto, ¿cuántos hoy tienen paciencia para esperar? ¿Cuántos soportan el peso del silencio sin desistir? Muchos claman, Dios ya no me habla. Pero os digo, no es Dios quien se ha callado, es vuestra alma la que está ensordecida. El ruido interior os impide oír la voz del Espíritu. La ansiedad habla más fuerte que la fe. El miedo grita más fuerte que la esperanza. Y entre tantos ruidos, la brisa del Eterno se ahoga. Oh, cuán pocos son los creyentes que han aprendido el arte santo de esperar. Vivimos rodeados de prisa, de impaciencia, de ociosidad disfrazada de celo. Pero el Señor no se revela al apresurado. Él habla con quien lo busca en lo secreto, con quien cierra la puerta, calla la carne y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchad bien, pueblo de Dios. Hay un secreto escondido en el silencio. El mundo os enseña a hablar, a argumentar, a imponer opiniones. El cielo, sin embargo, os enseña a callar, a escuchar y a obedecer. Cuando el alma se calla, el corazón empieza a entender. Cuando la mente se aquieta, el espíritu despierta. Y cuando el espíritu despierta, el hombre vuelve a ver a Dios. Pero no penséis que el silencio sea fácil. Es como un espejo que revela lo que no queremos ver. Cuando cesa el ruido, escuchamos el eco de nuestros miedos, de nuestras vanidades, de nuestros pecados escondidos. Y muchos huyen de este enfrentamiento. Por eso hay tantos creyentes activos, pero pocos quebrantados, tantos ministros ocupados, pero pocos en comunión profunda. El silencio los asusta porque los desnuda ante Dios. Pero bendito sea el momento en que el Señor calla al hombre para hablar a su alma.
¿Cuántas veces Él nos lleva al desierto no para castigarnos, sino para hablarnos? Porque en el desierto no hay aplausos, no hay distracciones, no hay adornos, solo Dios y el hombre. Y allí la voz divina resuena más pura. No huyas, pues, del desierto del silencio. Allí el Espíritu os moldeará. Allí vuestra carne será silenciada y vuestra fe crecerá. Quien no soporte el silencio no soportará el fuego de la presencia de Dios. Quien no aprende a callar no aprenderá a discernir. Y os digo más, el enemigo teme el silencio del creyente. Teme cuando un hombre se arrodilla y no dice nada, solo llora ante el trono. Teme cuando una mujer se calla y espera en el Señor en lugar de murmurar. Porque en ese silencio hay poder, hay fuego, hay entrega. Es en el silencio que Dios escribe sus palabras más profundas. Por eso, hermanos, no despreciéis el tiempo en que Dios parece callado. Es en ese tiempo que Él trabaja en vosotros. El agricultor no oye germinar la semilla, pero confía en que la vida crece bajo la tierra. Así también la palabra crece en vosotros, incluso cuando los sentidos no lo perciben. Oh, cuántas veces deseé ver un pueblo que supiera aquietarse ante el Señor, que no busque solo emoción, sino comunión, que no corra tras sensaciones, sino santificación, que ame más lo secreto que el espectáculo. Ese es el pueblo que el Espíritu Santo busca. Hombres y mujeres que escuchen más de lo que hablan, que adoren más de lo que pidan, que esperen más de lo que se apresuran. Hijos, si queréis conocer el poder de Dios, entrad en ese lugar de silencio. Dejad que el mundo grite, dejad que los demás hablen, vosotros, sin embargo, id a vuestro cuarto y cerrad la puerta. Allí, en el sagrado escondite, el Padre os hablará. Y cuando Él hable, el corazón temblará, el pecado se disolverá, el orgullo se inclinará y el amor renacerá. No hay transformación sin silencio. El fuego del avivamiento arde primero en el alma que ha aprendido a esperar. El hombre que mucho habla ante Dios conoce poco su voz. Pero quien se calla ante Él, ese escuchará secretos que el mundo jamás comprenderá. Hermanos, escuchad con atención. Hay momentos en que el cielo parece callado, no para alejarnos, sino para prepararnos. El silencio de Dios nunca es ausencia, es presencia velada. Es el fuego escondido bajo la ceniza, el trueno que aún no ha rasgado el cielo, la promesa guardada en el tiempo correcto. ¡Cuán pocos comprenden esta santa espera! Muchos desaniman cuando Dios no habla, pero los sabios doblan las rodillas y dicen: aunque Él calle, yo lo buscaré. Aunque tarde, yo esperaré. Así como la tierra necesita del invierno antes de la primavera, así también el alma necesita del silencio antes del avivamiento. Es en el frío de la quietud que la semilla de la fe se prueba. Es en la oscuridad de la espera que la raíz del amor se profundiza. Cuando el Espíritu se calla, Él está trabajando en lo más profundo de vosotros, para que, cuando llegue el fuego, arda intensamente y no se apague. Ved cómo trabaja el Señor. El hombre habla para ser escuchado, pero Dios calla para ser buscado. No responde a quien lo trata como siervo, sino se revela a quien lo adora como Señor. Es en el silencio donde separa al curioso del hambriento, al distraído del quebrantado, al superficial del verdadero. Sí, el silencio de Dios es el crisol donde se prueba la fe. ¿Qué hacéis cuando el cielo parece cerrado? ¿Cuando las oraciones suben y solo escucháis eco como respuesta? Muchos murmuran, otros desisten, pero el verdadero discípulo permanece. No busca consuelo en las palabras, sino comunión en la presencia. No necesita oír para creer, cree para oír. Recordad a Abraham, caminó 3 días en silencio hacia el monte Moría, con el corazón desgarrado y sin explicaciones.
Dios no le habló durante el camino, pero en el momento preciso habló en medio del silencio. No toques al muchacho. Y en ese instante el silencio se transformó en voz y la obediencia en bendición. Así también vosotros, si soportáis el silencio con fe, el Señor hablará en medio de él y os revelará al Cordero en el altar. ¿Cuántas veces el Espíritu desea hablar, pero encuentra corazones llenos de ruido? Corremos tras consejos, videos, opiniones, profecías y olvidamos el sonido puro de la palabra. Muchos se han vuelto dependientes de la voz humana porque nunca aprendieron a reconocer la voz del Espíritu. Por eso os digo con autoridad, quien no soporta el silencio nunca conocerá la voz genuina de Dios. Multitudes buscan fuego, pero pocos permanecen en la cueva hasta que Él llegue. Quieren poder, pero no proceso. Quieren unción, pero no quebrantamiento. El Espíritu no desciende sobre corazones dispersos, desciende sobre los que esperan. Pentecostés no fue un espectáculo, fue fruto de almas en silencio, unidas en oración, aguardando. Oh, cómo necesitamos hombres y mujeres que vuelvan a esperar, que no confundan movimiento con presencia, ni ruido con poder. La Iglesia ha perdido el secreto del aposento alto y por eso perdió el fuego que lo acompañaba. El avivamiento no comienza con instrumentos afinados, sino con corazones afinados. No comienza con gritos, sino con lágrimas silenciosas. Escuchad, pueblo santo, el fuego de Dios nunca cae sobre multitudes distraídas, sino sobre almas rendidas. Y la rendición se prueba en el silencio. El verdadero altar no es el púlpito, sino el corazón quebrantado. El verdadero sacrificio no es mucho hacer, sino mucho esperar. Cuando el hombre cesa sus palabras, Dios comienza las suyas. Sí, hay un momento en que el alma debe callar y el espíritu debe hablar. Y cuando Él habla, la tierra tiembla, el orgullo cae, el pecado se revela y la gloria del Señor llena el templo. Pero antes de que llegue el fuego, el altar debe estar limpio y la leña preparada. Así es el silencio, el tiempo en que Dios limpia, alinea y prepara el altar del alma. ¿Cuántos fuegos falsos se han encendido en nuestros días? Fuegos que arden un instante y pronto se apagan, porque no nacieron del silencio del Espíritu, sino de la prisa de los hombres. No seáis como los sacerdotes de Baal, que gritaban y se cortaban en vano. Sed como Elías, que solo levantó el altar, oró en paz y esperó el fuego. Hermanos, os hablo con lágrimas. La prisa es enemiga de la presencia. Muchos quieren resultados, pero no relación. Quieren sentir a Dios, pero no conocerlo. El Señor no se encuentra en la carrera del mundo, sino en las horas santas de recogimiento. Él habla al corazón que lo busca, más que al corazón que exige. Recordad lo que dijo nuestro Señor. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. No dijo, ve al escenario, dijo, ve al secreto. El poder no nace en la exposición, sino en la intimidad. El cielo no se mueve por ruido, sino por fe. Y cuando Dios habla desde el silencio, nada permanece igual. El silencio del Espíritu es distinto al silencio humano. El silencio humano es vacío. El silencio divino es preludio. Es el preludio de algo que va a nacer. Cuando Dios calla, está gestando algo dentro de vosotros. Por eso no os quejéis, esperad. El vientre del silencio da a luz los mayores milagros. Sí, esperad como el salmista que decía, en silencio espero solamente en el Señor, porque de Él viene mi salvación. Hay poder en esperar, hay gloria en callar, hay victoria en confiar. El silencio no es ausencia de respuesta, sino tiempo en que Dios prepara la respuesta correcta.
Y os digo, cuando llegue el fuego, y llegará, comprenderéis por qué fue necesario el silencio. El hombre que no soportó el desierto, jamás soportará la lluvia. El vaso que no fue moldeado en el tiempo de espera, se romperá cuando descienda la gloria. Por tanto, hermanos, no huyáis más del silencio, abrazadlo. En él Dios os enseñará el sonido del cielo. Y cuando hable, todo lo que es malo se derrumbará, los corazones se inclinarán, y el nombre de Cristo será exaltado sobre toda voz. Amados hermanos, después de todo lo que habéis escuchado, hay algo que el Espíritu quiere grabar profundamente en vuestros corazones. El silencio no es el fin de la palabra de Dios, sino el comienzo de ella. Sí, hay un momento en que el cielo parece callado, pero pronto el trono se abre, y desde el medio de la quietud irrumpe la voz del Eterno, poderosa y suave, penetrante y consoladora, santa y llena de amor. El silencio es el vientre donde nace la voz de Dios. Es allí donde la palabra toma forma, donde la promesa adquiere cuerpo, donde el propósito madura. Cuando el Señor calla, Él no os ha abandonado. Está preparando el terreno para que su voz, cuando llegue, encuentre reverencia y no ruido. Recordad a Samuel, el niño que dormía junto al arca. Mientras la lámpara de Dios aún no se apagaba, escuchó su nombre: Samuel, Samuel. Pero antes de eso, la Escritura dice: la palabra del Señor era rara en aquellos días. ¡Oh, qué contraste glorioso! Rara era la voz, pero el corazón del niño estaba en silencio. Y fue en ese silencio donde Dios habló. No al sacerdote experimentado, no al anciano Elí, sino al pequeño que sabía reposar en quietud delante del Señor. Hermanos, Dios todavía busca Samueles en medio de una generación ruidosa, hombres y mujeres que se postren, que amen la presencia más que las plataformas, que escuchen antes de hablar. Muchos quieren profetizar, pocos quieren discernir, pero el Señor habla, y solo habla a quienes han aprendido a descansar a sus pies. Y cuando Él habla, cuando el Señor habla, el universo calla. Su voz es como muchas aguas, pero a la vez como brisa que toca el corazón. Cuando el Espíritu habla al hombre, no hay resistencia que permanezca, no hay orgullo que sobreviva, no hay pecado que se oculte. Dejadme deciros, el propósito del silencio es prepararos para escuchar esa voz. El silencio no es castigo, es escuela. El Espíritu Santo enseña al alma a discernir el sonido celestial. Os enseña a distinguir la voz de Dios de las voces del mundo, a reconocer el toque divino en medio de la confusión humana. Por eso, cuando la voz llegue, no será para entretener, sino para transformar. No acariciará vuestro ego, sino que rasgará el velo. La voz de Dios es fuego que consume, pero también bálsamo que sana. Es espada que corta, pero también mano que levanta. Destruye al viejo hombre para hacer nacer al nuevo. Sí, hermanos, hay un tiempo en que Dios calla y hay un tiempo en que Él habla. Y cuando Él habla, los montes tiemblan, los demonios se callan, las lágrimas se convierten en oración y el alma se bautiza de nuevo con poder. Pero antes de que esto ocurra, el hombre debe aprender a quedarse quieto, quieto ante las pérdidas, quieto ante la espera, quieto ante los misterios. Porque en el silencio Dios nos enseña a confiar, incluso cuando no comprendemos. El oro no se purifica con gritos, sino con fuego constante y silencioso. Así es el alma fiel, brilla no cuando habla, sino cuando soporta. El silencio es el altar de la madurez. Es allí donde el hombre deja de ser niño en la fe y se convierte en siervo útil. Allí el corazón aprende a decir: sea hecha tu voluntad. Quien aprende a callar ante Dios está listo para hablar con autoridad cuando Él mande. ¡Oh, cómo anhelo ver una generación de creyentes que conozca el poder del recogimiento! Que dejen de correr tras el ruido y comiencen a buscar la presencia. Que distingan entre emoción y unción. Que no busquen aplauso, sino fuego. No visibilidad, sino voz.
porque el verdadero avivamiento comienza cuando la iglesia se calla ante Dios. Cuando cesan las voces humanas, el Espíritu habla. Cuando cesan los planes de los hombres, el plan de Dios se cumple. Cuando cesan los gritos, viene el sonido del cielo. Sí, viene el sonido del cielo, el mismo que llenó el cenáculo, el mismo que hizo que Pedro predicara con poder, el mismo que encendió corazones en el camino a Emaús. Ese sonido nace del silencio, no de la prisa. Y os pregunto, ¿queréis oír nuevamente ese sonido? ¿Queréis ver la gloria que hace temblar la tierra? Entonces, callad, arrodillaos, entrad en vuestro cuarto, cerrad la puerta y decid: habla, Señor, tu siervo escucha. Y esperad, no por minutos, sino por amor. Porque quien aprende a esperar, verá el cielo moverse. Quien soporte el silencio, escuchará la voz. Quien confía en la demora, experimentará la gloria. Y cuando Dios hable con vosotros, y hablará, vuestro corazón jamás será igual. Las lágrimas se convertirán en testimonio, el silencio se transformará en cántico, y el fuego descenderá no solo sobre vosotros, sino a través de vosotros. Porque el propósito del silencio no es el silencio, es el fuego. El Espíritu no nos lleva al desierto para callarnos, sino para prepararnos. Y cuando Él termina su obra secreta, el mundo ve el resultado. Un hombre lleno de Dios, una mujer llena de poder, una iglesia llena de gloria. Sí, hermanos, quien ha aprendido a escuchar en el silencio, hablará con autoridad cuando Dios mande. Lo que fue moldeado en lo secreto, brillará en lo público. Lo que fue forjado en el tiempo de espera, incendiará generaciones. No huyáis del silencio, abrazadlo. En él, Dios os enseñará el sonido del cielo. Y cuando hable, el infierno temblará, los corazones se doblarán, y el nombre de Cristo será exaltado sobre toda voz. Aquietaos y sabed que Él es Dios. No hay poder más grande, ni voz más fuerte que la que nace del silencio santificado. Y os declaro, en el nombre de Jesucristo, el tiempo del silencio está terminando. El Espíritu Santo está por hablar, y cuando hable, vendrá fuego, vendrá arrepentimiento, vendrá avivamiento. Preparad el altar, callad la carne, espera el soplo. Porque el mismo Dios que habló en el monte, que habló en el cenáculo, que habló en la zarza ardiente, está a punto de hablar de nuevo, y su voz vendrá sobre los que se callaron ante Él. Aleluya, el silencio se convertirá en voz, la espera en fuego y la quietud en poder. Y cuando el Espíritu venga, todos los que aprendieron a escuchar se levantarán para proclamar: el Señor habló, y su voz todavía hace temblar el desierto. Si deseas sentir la presencia de Dios, experimentar el poder del Espíritu Santo y aprender a escuchar la voz del Señor en silencio y oración, suscríbete ahora al canal Oración Espíritu Santo. Aquí, la palabra se transforma en fuego, el corazón se enciende y el alma encuentra descanso en la presencia del Altísimo. No te lo pierdas. Haz clic en suscribirte y recibe diariamente mensajes que transforman vidas.